Tal vez te preguntes qué tal son los televisores de la marca TCL para ver partidos de fútbol, teniendo en cuenta que el mundial está muy cerca. La respuesta corta es: son muy buenos, pero no por lo que te imaginas, y no me voy a cansar de repetirlo. Si de pronto la compañía que te ofrece la señal digital que transmite esos partidos o la aplicación de streaming que los transmita no te ofrece un partido en 4K, no esperes que ni en un televisor TCL ni de otra marca que sea 4K el resultado se vaya a ver en 4K. Recuerda lo que siempre digo: no te dejes engañar. Si un vendedor de una marca o la publicidad que hace esa marca con un televisor te dice lo contrario, eso nunca va a pasar. También ten en cuenta que aunque un televisor de la marca TCL pueda tener una tasa o frecuencia de actualización de pantalla de 120 Hz, de 144 Hz o más hercios, no esperes que el partido de fútbol se vaya a ver con esa frecuencia de actualización si no tiene 120, 144 o más FPS. Eso hasta ahora realmente no lo he visto. Yo creo que lo máximo de un partido de fútbol serían 24 FPS, tal vez 30, entonces tenlo presente. Por tal razón es que cuando vas de pronto a una tienda y están transmitiendo un partido de fútbol, no lo ves ni con la mejor resolución posible, ni con la mejor suavidad o manejo del movimiento posible. Aún así, los televisores TCL, dependiendo de su gama, tienen un parámetro aquí en movimiento para ajustarlo, para mejorar. La tecnología como tal se llama Motion Estimation, Motion Compensation, que casi todos los televisores que tienen Google TV poseen esa tecnología. Algunos televisores TCL de gama alta tienen además un parámetro conocido como aceleración dinámica. Sin embargo, es lo que te digo, aunque esto pueda incrementar la frecuencia de actualización de la pantalla del televisor, no esperes que el partido se vaya a ver más fluido porque lo incrementas o activas este parámetro, porque el partido de fútbol muy probablemente no tendrá FPS mayores a 30. Aún así, este parámetro sí conviene colocarlo en alto. Eso sí mejora un poco, digamos, que el resultado en cuanto al manejo del movimiento de un partido de fútbol, pero tampoco es que vaya a hacer maravillas. Aún en televisores de gamas más bajas que no cuentan con la aceleración dinámica, eso realmente no es que haga muchísimo por mejorarlo, pero sí colocar este parámetro en alto. En algunos, simplemente con incrementar la reducción de temblor o vibración a la máxima capacidad está bien para que el partido de fútbol luzca un poco más fluido. Pero entonces recuerda que el resultado final depende de lo que te provea de forma nativa el partido de fútbol, o más concretamente la compañía que te ofrezca esos partidos o la aplicación de streaming. Si te ofrece un partido en 4K a 60 FPS, que dudo mucho que actualmente haya alguna compañía o aplicación que lo ofrezca, pues entonces en ese caso el partido de fútbol en tu televisor TCL 4K sí se va a ver en 4K a 60 cuadros por segundo, porque la frecuencia de actualización es normalmente de 60 Hz. Si quieres que se vea a 120 Hz o 144 Hz, el partido de fútbol tendrá que tener 120 FPS o 144 FPS. Recuérdalo, hasta ahora, como te dije antes, eso no lo he visto. Así que entonces, para resumir, claro, los televisores TCL son muy buenos para el próximo Mundial de Fútbol. Se van a ver los partidos muy bien. Recuerda, simplemente el resultado depende de lo que te ofrezca la compañía o la aplicación de streaming. Pero en general rinden bien. Ya en cuanto a brillo y colores depende de la gama. Aún los de gama de entrada lucen bien en cuanto a colores y tienen una cantidad de brillo, digamos, que es suficiente. En cuanto a los ángulos de visión, si vas a ver un partido con familiares o amigos que se deban sentar alrededor de la pantalla, aunque los televisores TCL claman que sus modelos tienen panel HVA que intentan mejorar los ángulos de visión, no serán mejores en comparación a un televisor con panel ADS o IPS, pero sí serán un poquito mejores en comparación a otros televisores con paneles VA. Y además, dependiendo de la gama, obviamente te va a servir no solamente para los partidos del Mundial de Fútbol, sino para otro tipo de contenido. Entre más alta sea la gama, este por ejemplo es el C6K, muy aclamado, en escenas oscuras rendirá muy bien o mejor en comparación a sus hermanos menores, y en cuanto a brillo será suficiente, y en cuanto a sistema de audio realmente son muy buenos. En cuanto a audio, los televisores TCL rinden bien, los de gama de entrada no tanto, pero suficiente para muchos usuarios. Pero obviamente uno de gama más alta, obviamente más costoso, tendrá mejor sistema de altavoces. Y claro, el sistema operativo directamente pues es Android con Google TV, y si quieres les puedes instalar pues aplicaciones
que quieras, ya sabemos cuáles, para ver partidos de fútbol de otra manera. Entonces digamos que sería una ventaja también extra que tienen los televisores TCL. Y listo, no siendo más, te recuerdo que puedes apoyar mi canal adquiriendo alguna membresía por medio de Patreon o directamente haciéndote miembro del canal, pues aquí en mi canal de YouTube obviamente. También me ayudarías muchísimo comprando cualquier cosa a través de los links de referidos que te dejo en la descripción, me llevo una pequeña comisión. Todo esto me ayudará muchísimo a seguir creando contenido. No siendo más, muchas gracias por ver y hasta la próxima.